Señores, bienvenidos al segundo tema de la semana. Hoy es martes. Todos los martes yo trato sobre el tema de cosas que van sucediendo en el camino de la vida hacia lograr lo que sea. Para serles honestos, Laura me hizo una historia fuera de cámara que yo dije, esto ellos tienen que verlo, tienen que saberlo. Realmente vamos a enfocar el tema de hoy en lo siguiente, Laura. Hay muchas personas allá afuera. Yo pienso que cada quien tiene su historia. Ninguna historia es peor ni mejor, es tu historia. Muchas personas a lo mejor ven su historia como es la única que ellos pueden ver como con detalle, entienden que son los únicos que le pasa eso, pero pienso que en el mundo cada quien pasa por algo y todo lo que le va pasando al final es por algo y para algo. Entonces, yo quisiera saber tu historia en términos de cómo crear esa Laura que es hoy en día, pero que pasó muchas cosas probablemente, o estoy seguro, y quisiera como que tú compartieras un poco cómo esas historias no te definieron como una failure, como una perdedora, como una que no va a lograr nada. Entonces quisiera saber tus historias. Cuéntanos algo de eso que tú hayas vivido, que te haya enseñado, negativo, pero que te haya enseñado mucho. Claro que sí. Bueno, tú contándolo, yo me sonreía porque pensaba, wow, qué lindo, que yo no recuerdo nada de eso con dolor. Yo no recuerdo nada de eso que hablamos fuera de la medida o un parámetro bueno para uno ver si la persona ha superado algo de cierta manera, si lo recuerda con dolor o no. Entonces, me sonreía por eso. ¿Cómo hacer ese switch mental, Laura? ¿De qué? Porque en el momento no te dolió. Claro que sí. Entonces, ¿cómo hacer ese switch de, ok, ya no me duele? Hay que trabajarlo. Hay que vivir la pérdida, hay que vivir el proceso. Hay que vivirlo, Y hay no que evitarlo. trabajarlo. No, para O sea, nada. no es que a nadie no le duele. Para nada. Duele. De hecho, yo te puedo decir que en mi camino, ya que ese es el tema, yo he tenido muchos apoyos y muchos procesos intencionales con el objetivo de sanar. O sea, yo decidí que yo quería ser una persona que estuviera internamente sana. Yo sabía todas las consecuencias emocionales y psicológicas que yo podía tener y que de hecho algunas las identificaba por muchas cosas que yo viví en mi vida. Y ya en cierto punto de mi adultez, adulta joven, yo digo, no, yo quiero estar bien. Y yo tuve ese deseo de estar bien y yo fui intencional con eso. Yo no me senté a esperar que eso llegara. ¿En qué sentido? En buscar soporte terapéutico por un buen periodo de mi vida. De hecho, como profesional en el área de la psicología es una responsabilidad hacerlo, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Claro. Y para graduarme me lo exigían, de hecho, en la universidad donde estudié. Aparte de todo esto, trabajarme espiritualmente, es decir, no entender que porque ya Dios es mi padre, yo voy a estar bien, sino entender qué Dios me dice que yo tengo que hacer para estar bien y hacerlo. O sea que, claro que sí, en el momento da dolor, pero ya es responsabilidad de uno en el camino abrazar los procesos que te van a ayudar a superar eso. Y superarlo no quiere decir que eso que sucedió no dolió y que eso que sucedió fue fácil o fue simple o no importó. No, todo lo contrario. Pasar eso quiere decir que yo puedo aprender de eso y continuar, Claro. entendiendo que eso tuvo su propósito. Claro. Excelente. Y algo que la gente pueda ver que te sucedió, como que tú digas, mira, esto a mí en el momento me dolió, como tú dices, pero hoy en día no me duele ni siquiera hablar de eso. Una anécdota. Bueno, la que te estaba contando fuera de cámaras, y creo que tampoco nunca le he comentado en ninguna exposición así, como que otras personas pudieran verlo. Pues cuando yo era pequeña, yo le comentaba a Chaimi fuera de cámaras, situándome, yo tenía alrededor de 14 años. Lo recuerdo porque estaban planeando mi fiesta de 15 años cuando eso sucedió. Nosotros vivíamos en un residencial de casas de 2 pisos y básicamente una tarde, luego de venir del colegio, yo recuerdo que tenía el uniforme puesto incluso, yo estaba conversando con mis amigas por teléfono y me quedé dormida y hubo una explosión sumamente fuerte, explotó el compresor del aire acondicionado de mi habitación y mi habitación básicamente se encendió. Todo empezó por las cortinas y ahí el fuego se corrió. ¿Qué pasa? Yo me había quedado dormida
Y mis amigas que continuaron hablando y oyeron la explosión por el teléfono, comenzaron a gritar a ver qué era lo que había pasado porque ya no escuchaban mi voz. No fue que me pasó nada con la explosión, fue que simplemente yo me había quedado dormida antes. Y para no cansar el cuento, básicamente, como yo era asmática, en vez del humo dormirme, yo comencé a toser y a mí lo que verdaderamente me levantó fue la tos. Ya cuando yo me levanté, mi cama ya tenía fuego, las cortinas ya tenían fuego, mi estante de libros yo recuerdo que tenía fuego. Intenté abrir la puerta y recuerdo que el manubrio estaba súper caliente y lo que hice fue que cogí un abrigo rosado del closet y con el abrigo abrí el manubrio. En el momento realmente no sabía qué hacer. Yo recuerdo que en ese momento mi origen realmente es de una familia con muchas oportunidades en el área de educarse. Mi mamá es una mujer doctora, profesional en la neurología, muy desarrollada profesionalmente, pero venimos de un origen muy humilde. O sea, yo recuerdo como ahora que mi mamá todas las mañanas me tibiaba agua y me subía el agua en una ollita que ella tibiaba y subía el piso y me le echaba en un cambumbito y yo me bañaba con mi agua de cubito. O sea, claro. Yo vengo de ahí. Y yo recuerdo que habían 2 tanques de agua que almacenaban agua ahí para cuando se iba el agua. Y mi primera impresión fue, déjame voltear este cubo del agua porque a mí me daba mucha angustia dejar que mi casa se quemara. O sea, en el momento yo sentía la responsabilidad de hacer algo. Y yo estaba sola en la casa. Yo comencé a oír los gritos, ya los bomberos estaban llegando, mis vecinos gritando porque sabían que esa era mi habitación. Y básicamente las personas gritándome me comenzaron a instruir de qué yo tenía que hacer. Y fue un momento donde yo tuve que decir, ok, me tengo que ir. Y nada, bajé las escaleras, yo no encontraba las llaves, tenía que volver a subir, ya arriba estaba lleno de humo. Entonces lo que hice fue que me ayudaron a salir por la puerta de atrás. Yo recuerdo que me gabié, en buen dominicano, la verja, y salí por un pasillito que conectaba mi casa con la casa de un vecino. Ya cuando salí los bomberos me dieron auxilio, me pusieron oxígeno, y mi mamá llegó horas después porque eso pasó cerca de las 5 o 6 de la tarde. Ahora, quien vive en República Dominicana sabe que esa hora es difícil. Fuerte. Y nada, me tocó ser ayudada por los vecinos en lo que llegaban mis padres, por los bomberos. Yo, por tener el asma, se estaban asegurando que básicamente yo estuviera bien. Y en todo momento yo estuve como en shock de que no podía creer que eso había pasado. De hecho, en ese proceso yo tuve mi primera experiencia espiritual significativa. Porque cuando yo estaba en el colegio, yo era, por temas que tuve con personas muy cercanas a la iglesia, yo me alejé mucho de Dios. A mí no me interesaba para nada tener una relación con Él. Pero como yo le comentaba a él en el video pasado, yo siempre fui muy de ahorrar. Y yo recuerdo que cuando eso pasó, se necesitaba un dinero para algo. Y luego que todo se calmó, yo al otro día subí y dentro de mi closet, en una caja que estaba quemada, estaba mi Biblia, que era la Biblia Buenos Amigos, una Biblia que teníamos en la Salle. ¿Ustedes se acuerdan? Yo no me acuerdo, pero me imagino. Dentro de esa Biblia, en un bolsito, estaban mis ahorros. Y yo recuerdo que yo abrí mi Biblia, saqué ese dinero y se lo llevé a mi mamá. Y no se quemó. Wow. No se quemó para nada. Recuerdo una caja de esas que vendían en una tienda que se llamaba Accessory, una caja redonda con una tapa de cartón. Yo me acuerdo como ahora de la caja. Y la Biblia no se quemó, yo le llevé ese sobrecito a mi mamá. Esa historia en mi camino me dejó muchísimo aprendizaje porque mi mamá venía creciendo profesionalmente en ese momento. Ya estábamos viendo una casa que ella iba a comprar para mudarnos y básicamente la casa se quemó completa. O sea, esa casa que nosotros teníamos en el momento se quemó completa, libros, muebles, todo. Ese dinero que mi mamá ya tenía ahorrado para ese cambio tuvo que utilizarse para poder básicamente resolver. Esa casa era alquilada, ya tú te imaginas la responsabilidad de restaurar esa casa y dejarla como estaba, económicamente comprar todo de nuevo. Yo recuerdo que yo veía todo eso como una película. Mi mamá estuvo un tiempo muy triste por ese proceso, o sea que también me tocó verla a ella un poquito afectada y luego resurgir como un ave fénix, porque esa sí es verdad que es un ave fénix, mi madre. Y wow, yo creo que ese fue también el primer proceso que me conectó con la humildad.
Okay. Básicamente yo pasé a literalmente no tener nada. Mi tía, yo recuerdo como ahora que vive en Miami, nos mandó una maleta con ropa que ella salió corriendo a comprar y venía una amiga y envió porque todo se quemó. Y yo le comentaba a Chaimi que de esa experiencia surgieron cosas maravillosas porque, por ejemplo, a mí me encantaba la serie de Harry Potter, de libros, y todos mis libros se quemaron. Y una amiga muy amada, en su inocencia, me regaló la serie completa, pero me la regaló en inglés. Y yo le tenía mucho miedo al inglés. Yo recuerdo que en el colegio, cuando me tocaba participar, yo salía corriendo del curso y me iba al baño. Y después regresaba para no estudiar inglés. Creo que por eso entiendo también a mis niños que tienen retos de aprendizaje, porque yo viví todos los retos del mundo con mi aprendizaje. Y cuando me regala los libros, al regalármelos en el idioma inglés, yo empecé a aprender inglés para leer mis libros de Harry Potter. Y los leí todos, varias veces. Tremendo libro. Del 1 al 7. Y realmente... wow, de ahí aprendí tantas cosas porque fue muy ministrador para mí ver cómo mi mamá se pudo recuperar de ese proceso, cómo mi familia pudo superar ese proceso. De repente al principio yo recuerdo como ahora que mi hermana se tuvo que ir a vivir con unos tíos y que yo me tuve que ir a vivir, no me acuerdo con quién ahora mismo, para serle sincero, pero las dos tuvimos que vivir por un tiempo en hogares separados hasta que mi familia pudo, ¿verdad? Reestructurar eso y aprendí muchísimas cosas y eso definió en mi vida ser como una oportunidad para entender que aunque haya muchas adversidades, el tema no está en que hayan o no hayan problemas, el tema está en cuál es la posición que tú vas a tomar para que eso pase. Ok, mi casa se quemó, literalmente no tengo absolutamente nada, solo mi polochercito del colegio y mi pantalón en pijamas, pero ¿qué puedo hacer a partir de ahora? Recuerdo que me tenían unos 15 espectaculares que tuvieron que cancelar y recuerdo que uno de los gestos que tuvo mi familia fue que me hicieron unos 15 sorpresa. No era en el lugar que yo esperaba ni con todo lo que yo había esperado, pero básicamente me habían dicho que no se iba a poder hacer la celebración y yo recuerdo que mi papá me pasó a buscar para llevarme a cenar. Y no era una cena, sino que me llegaron, cuando yo llegué al sitio, yo llegué a mis 15. Que eso fue famoso, de hecho, porque había gente que yo no conocía que me decía, tú eres Laura, que se te quemó la casa. Hola, yo soy fulanito de tal. Y yo, hola, gracias por venir a mi cumpleaños. Y vino toda mi familia de fuera también. Y se aparecieron sorpresas. O sea, fue un momento en medio de todo ese proceso muy, muy difícil, pero muy edificante. Y... wow, yo creo que aprendí de ahí básicamente, yo creo que la resiliencia puede ser que haya nacido en mí después de ese proceso y es una parte sumamente importante de mi camino. ¿Algún momento, Laura, donde tú digas, hasta aquí, porque imagino que eso te marcó, algún momento algún momento donde tú dijiste, hasta aquí ya esto me define o me hace sentir, o sea, ese momento que tú dijiste, ya, le pongo stop? Después de ese proceso, a mí me comenzaron a pasar cosas muy interesantes. Por ejemplo, ya yo estaba con amigas y ellas estaban teniendo conversaciones superficiales, pero ya yo no entraba en esa dinámica. Ya mi mente estaba en necesidades reales, que yo nunca había sido consciente de, y preocupaciones que quizá una niña no tiene que tener. Entonces yo me fui cada vez alejando más como de esa falta de profundidad en las dinámicas y en las relaciones. Me imagino que de ahí debió de haber también nacido gran parte de mi vocación profesional, de ese deseo de ayudar. Yo no fui ayudada en ese proceso, o sea, no tuve ayuda psicológica de ningún tipo, ni nadie en mi hogar. Creo que todavía en ese momento realmente mi área estaba en pañales, la creencia en que la psicología funciona estaba en pañales. Y creo que ahí hubo definitivamente un antes y un después en el sentido de que yo tuve un crecimiento interno muy importante que por miedo, al principio en mi adolescencia, yo no dejaba ver. Yo vine a dejar ver ese crecimiento, no estoy de acuerdo con esto, eso no está bien. De hecho, mi grupo de amigos hacían quizás algunas cosas que yo no hacía y muchas personas sí pensaban que yo hacía y realmente no. Pero ya ahí comencé a tener una separación de yo no voy para allá, yo no voy a hacer eso, a definir muchísimo más mi identidad.
Y bueno, ya lo que vino posterior a eso fue un cambio importante. Yo pasé de tener un internamiento en la dirección de mi colegio. Yo iba a la dirección todo el tiempo, todos los días me podían encontrar ahí, ese era mi departamento. A todo lo contrario, o sea, yo recuerdo que fui abanderada, que inicié mi vida como deportista, conocí el fútbol, o sea que yo fue como que una inclinación a lo saludable después de ese proceso. Excelente. Bueno, señores, tremenda historia. A este episodio ustedes deben darle para atrás, verlo de nuevo, mandarlo y verlo repetidamente, porque demasiadas cosas interesantes en la vida de Laura y sobre todo el que cosas como esas no dejaron que la definan como ser humano. Hoy tiene Respirar, que aquí estamos grabando hoy en día en Respirar, que es un negocio personal y es una tremenda psicóloga también. Entonces, creo que mucho aprendizaje para ustedes. Entonces, entiendo que este episodio tiene mucho valor para todos ustedes. Recuerden que Laura va a estar con nosotros de lunes a domingo. Hoy es martes para ustedes, pero mañana viene otro episodio. Eso pasa mucho, no se preocupen. Pero recuerden que todos estos episodios están en Spotify y en YouTube. Si usted va a trabajar temprano, 6 de la mañana sale el primer episodio, lo puede escuchar en Spotify camino al trabajo. Si desea verlo en YouTube, entonces sale a las 1 de la tarde. Así que gracias y seguimos mañana.